Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes y hoy les traigo un video sobre los 5 relojes cronógrafos más icónicos de la historia. Y esto obviamente es mi opinión, sé que la opinión de algunos variará, pero los consideré precisamente porque tuvieron algún impacto en la industria, algún impacto en la gente en general. Entonces son relojes que estoy seguro que muchos ya los han escuchado, tal vez haya uno o dos que no hayan escuchado, no los tengan tan presentes, pero fueron sumamente importantes para la historia de la relojería. Entonces vamos a comenzar. Y el primero, pero claro que tenía que ser un Rolex, y es el Rolex Daytona. Este reloj, el Rolex Daytona, se presentó por primera vez en 1963 y en general, pues se podría decir que no tuvo un impacto tan directo en el mercado como algunos otros de esta lista, pero principalmente se destacó porque era el reloj predilecto de Paul Newman. Fue un actor muy famoso, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, en la década de los 60, de los 70, de los 80, y estuvo actuando muchísimo tiempo, y fue famoso porque al estar grabando una película su esposa le regaló un Rolex Daytona que está grabado por la parte de atrás. Entonces fue uno de los relojes más icónicos porque era pues un actor seguido por muchísima gente, que ganó Óscares y todo. Y al final, pues después de su muerte, se lo quedó a alguien de su familia el reloj que portó durante toda su vida. Y hace 2 años se subastó el reloj. Y en ese momento fue el reloj más caro del mundo. Llegó a subastarse por 17 millones de dólares. Entonces, creo que esto sienta precedentes. Esto es algo que pues nunca había pasado, y menos por un reloj que pues relativamente no tiene muchas complicaciones, solamente es cronógrafo. Entonces tampoco es un material exótico, ni siquiera es metal precioso, simplemente un Rolex Daytona de acero que perteneció a uno de los actores más icónicos del mundo. 17 millones de dólares alguien pagó por ese reloj, y solamente por eso yo creo que Rolex demuestra que las complicaciones o los materiales no lo son todo, sino que el valor que le da uno a la marca pues prácticamente le puede ganar a cualquier otro reloj que cualquier otra marca pueda hacer. El segundo reloj es mi favorito y es el Omega Speedmaster. Este salió en 1957 junto a sus dos hermanos, el Seamaster 300 y el Railmaster, pero este cobró muchísimo más popularidad justamente por su conexión con la luna. ¿Y a qué se debe esto? Pues por esos años también la NASA estuvo haciendo un proceso de pruebas para ver qué reloj sería el más resistente o el ideal para llevar al espacio, y por alguna serie de factores se decidió que el Omega Speedmaster sería el más adecuado para llevarlo. Entonces el Omega Speedmaster llegó a la luna en la misión de Apolo 11 con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Entonces los tres tenían su reloj Speedmaster. ¿Qué quiere decir esto? El primer reloj en ir a la luna. El primer reloj en ir a la luna, yo creo que es uno de los acontecimientos más asombrosos que cualquier reloj podría contar, y probablemente el mejor de todos. Yo creo que este es el reloj más característico, más icónico, que en realidad hizo un impacto profundo en toda la población, porque en esos días pues el llegar a la luna era algo totalmente impensable, parecía fuera de la realidad, parecía ciencia ficción, y que el Omega Speedmaster formara parte de este proceso, yo creo que lo hace el reloj más icónico, no solamente el cronógrafo, pero el reloj más icónico de todos los tiempos. Tal vez no sea el más popular, yo creo que ese puesto se lo gana el Rolex Submariner, pero en mi corazón el Omega Speedmaster siempre será el mejor reloj. El tercer reloj es el Breitling Navitimer, el cual nació en 1952 como sucesor del modelo Chronomat. Este pues fue específicamente diseñado para los pilotos, incluso fue el modelo oficial de la Asociación de Pilotos en Estados Unidos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: la regla de cálculo. ¿Qué es la regla de cálculo? Pues todo eso, todos los datos que podemos ver en la esfera, que a simple vista nos podrá resultar difícil incluso leer la hora, pues era muy útil para los pilotos en esa época de los 50, donde tenían que hacer cálculos manuales mientras estaban en el aire. Y cálculos como cuáles, pues qué tan rápido o qué tan lento iban subiendo o bajando, qué tanto habían gastado de combustible
a cuántas millas por minuto, cuántos kilómetros por minuto iban, etc. Entonces es toda una serie de complicaciones que la gente de Breitling diseñó con matemáticos, etc. Entonces es algo muy característico de los pilotos y yo creo que es uno de los relojes más especiales para pilotos hoy en día incluso. Obviamente ya no necesitan hacer ningún cálculo, pero toda esa historia que hay detrás, desde su nacimiento en los años 50, yo creo que es muy romántica, además de que es una de las esferas más fácilmente reconocibles. Vemos algo parecido, sabemos que es Breitling, la calidad simplemente que emana este reloj es impresionante. El cuarto reloj es el Zenith, el primero, y en realidad el primero no es un modelo específico de reloj, sino que es el nombre del movimiento. Y esta marca, Zenith, empezó a desarrollar su primer movimiento automático cronógrafo, en realidad el primero de la historia, a partir de 1962, pero era un reto tan grande que poco a poco lo fueron concluyendo y no fue hasta 1969 que por fin anunciaron que habían creado el primer movimiento. Entonces, este fue un reloj icónico, fue un movimiento icónico porque era algo que nunca se había visto en la industria. Hay por ahí un debate de quién fue el primero, en un momento más les voy a contar, pero este tenía un as bajo la manga. Este corría a 36,000 alternancias por hora, es decir, llegaba a medir con su segundero tan fluido a la hora de accionar el cronógrafo una décima de segundo, que en ese entonces pues era algo nunca antes visto. Entonces creo que es un reloj muy especial y muy técnico, sobre todo muy técnico. No es tanto como el Rolex Daytona, por ejemplo, que era popular simplemente porque alguien más lo usaba, porque era famoso, porque Paul Newman lo usaba. No, este solamente se basaba en méritos mecánicos, en méritos técnicos, entonces es algo completamente de aplaudirse. Y además, como dato curioso, el Rolex Daytona por ahí de los 80s, incluso hasta el año 2000, usaba el movimiento el primero de Zenith. Entonces, pues nada mal Zenith ahí jugando a los negocios. El día de hoy yo creo que el modelo más atractivo es el de una esfera blanca con las subesferas gris, negra y azul. Es uno de los relojes más bonitos que he tenido la oportunidad de probarme. Simplemente está en otro nivel en cuanto a calidad. Me he probado un Omega Speedmaster y este simplemente está un brinco arriba. Según qué tan grande es el icono, pues yo creo que es más el Speedmaster, ese me gusta más, pero el Zenith objetivamente tiene mejores acabados, tiene un movimiento más complicado, más técnico. Yo creo que en general, si lo vemos de manera objetiva, el Zenith es superior. El quinto reloj es el TAG Heuer Mónaco. Y este es sin duda uno de los relojes más únicos, o probablemente el más único en esta lista por su diseño tan característico. Absolutamente nadie te va a confundir que traes otro reloj que no sea el Mónaco cuando pues alguien te lo ve en la muñeca. Su reloj cuadrado, sus colores llamativos, la esfera relativamente normal con ese azul y con unas subesferas blancas, pero esos acentos en rojo o en naranja, pues yo creo que detallan perfectamente la época, principios de los 70, finales de los 60. Entonces este es un reloj muy icónico, además porque lo usó el actor Steve McQueen para la película de Le Mans en 1971. Entonces este es un otro ejemplo que podemos ver de cómo un actor puede inmortalizar un reloj. No importa que no sea el mejor técnicamente como el Zenith el primero, no importa que simplemente sea algo que no se habría fijado alguien más si no lo usaba ese actor. Vino Steve McQueen, lo usó, se hizo famoso. Vino Paul Newman, usó el Rolex Daytona, se hizo famoso y se vendió en 17 millones de dólares. Marca mucho la pauta la gente que usa los relojes, no solamente las cualidades técnicas, y eso es algo que a lo mejor a nosotros los fanáticos nos cuesta mucho trabajo entender. Y vamos a poner uno más, porque yo sé que me van a decir, Charlie, ¿por qué no pusiste al Seiko 6139-600X? Bueno, pues ahí les va, sí lo pongo. Este reloj, este Seiko también está ahí inmiscuido en todo lo que tiene que ver con quién fue el primero en lograr construir un reloj o un movimiento automático cronógrafo. En primera instancia está Zenith, quien dicen que solamente fue el primero por anunciar que estaban desarrollándolo. En segundo estaban la tercia de suizos Hamilton, Breitling y Heuer, que por cierto el Mónaco pues tenía precisamente este movimiento que desarrollaron entre los tres.
Dicen que también fue el primero, pero fue el primero pues en general a llegar a los grandes mercados, pero a la par, como siempre, Seiko innovando, en Japón estaba desarrollando el mismo movimiento. Entonces, pues quitándonos de cosas, yo creo que el Seiko es el menos icónico entre los otros dos, entre el Zenith y el Breitling, perdónenme, el Heuer, pero no por eso es menos importante y por eso también lo quería traer a la lista. Su esfera amarilla me parece de lo más bonito posible, pero es un reloj muchísimo más sencillo que los mencionados anteriormente. ¿Y por qué le dicen a este el Seiko Pogue? Pues bueno, se supo que en 1973 William Pogue usó este reloj precisamente a la hora de ir al espacio. Dicen que en esa época en realidad el reloj oficial era el Omega Speedmaster, pero justo acababa de salir ese Speedmaster y él necesitaba usar otro reloj cuando estaba entrenando. Entonces este William Pogue compró ese Seiko, entrenó con ese Seiko y se lo terminó llevando a la misión. Es por eso que fue el primer reloj automático cronógrafo en el espacio en 1973. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaron estos relojes? ¿Los consideran icónicos o no? ¿Qué opinan eso de que, por ejemplo, un reloj tan técnicamente maravilloso como sea el Zenith el primero tal vez no sea igual de famoso que un Mónaco o que un Daytona, que fueron inmortalizados pues prácticamente por actores que salieron en películas o que lo usaron toda su vida? ¿Qué opinan al respecto? 17 millones de dólares en 2017 se fue el Rolex Daytona de Paul Newman. Es una cifra totalmente incalculable y solamente porque él lo usó, no por técnico, no por metales preciosos, no por nada. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Por favor, díganme en los comentarios qué pensaron acerca del video. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué relojes agregarían? ¿Cuál es su favorito? Díganme por favor. Entonces suscríbanse para ver más videos como este y nos vemos a la próxima.